Hola, bienvenidos a mi canal Michoacana y Regia. Les quiero invitar a que me acompañen a preparar esas deliciosas enchiladas michoacanas. Les quiero contar un secretito. Con estas enchiladas yo conquisté a mi esposo. Así es de que si alguien anda en conquista, las invito a que me acompañen y aprendan a preparar estas deliciosas enchiladas que ya verán que funciona muy bien. Así que acompáñenme. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para las enchiladas. Como en Michoacán se acostumbra que, bueno, lleva salsas, van en chile seco, es guajillo. Este lo vamos a asar. Lleva una salsa arriba, una salsa verde, esa también va asadita. Entonces lleva papa, zanahoria, crema, queso con cebolla, con eso se rellenan. Es este tipo de queso que usamos, es un queso seco que se llama cotija. Lechuga, pues para cocer el pollo, obviamente pollo. Para cocerlo ocupamos un poquito de cebolla, ajo y unas pimientitas y sal. Así es de que vénganse para acá para poder decirles cómo se cose el pollito. Ya tenemos la agüita caliente, le ponemos el pollo. Y le vamos a poner la cebolla, 2 ajitos y unas pimientitas. Lo tapamos nuevamente para que se empiece a cocer, quede suavecito y después lo vamos a freír con el chilito de las enchiladas. La verdura la vamos a poner también a cocer. También va cocida y también se va a freír un poquito ya que esté cocidita. Los chiles para la salsa verde, estos los vamos a meter a la freidora porque es mucho más fácil, que se hacen muy bien aquí. Entonces, como quedan muy perfectos, la verdad a mí me gusta mucho ponerlos aquí en la freidora. El ajo con su cáscara porque va a explotar, entonces lo ponemos con la cascarita. Y pues obviamente esta la programo a 20 minutos y pues nos esperamos un poquito para que ya esté todo y ahorita empezar a hacer las salsas. Los chiles guajillos con lo que se van a mojar las enchiladas, a mí me gusta mucho asadito también en el comal. Da un sabor muy diferente a que si lo coces y lo mueles. Yo prefiero que vaya asadito. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque si se queman, la salsita sale amargosita. Entonces lo mejor es estar con mucho cuidado y de preferencia en una llama bajita porque luego sí suelen quemarse. Entonces a mí así es como me gustan. Y ya ahorita, ya que estén asados, los vamos a moler con un ajito, cebolla, un poquito de orégano y sal. Es lo único que lleva la salsa de las enchiladas michoacanas. Bueno, es a mi estilo, ¿verdad? Porque me imagino que hay muchos estilos. Ahora que ya estuvieron los chiles, están bien asaditos, les vamos a poner un poquito de cebolla, 3 ajitos. Bueno, claro que eso ya depende, ¿verdad? Cómo les gusten los ajos. A mí me gusta, pues que sí sepa, pero no tantísimo. Entonces, yo le pongo 3. Este es el orégano. También le voy calculando, que no quede así como muy condimentado. Y le pongo un poquito de sal. Revisamos el pollo a ver cómo va. También le ponemos un poquito de sal. Ya casi está listo el pollo. Ponemos la salsita donde van a ir las enchiladas. Y lo llevamos a la licuadora.
ya que está molido, ahora sí hay que colarlo. Obviamente si a ustedes les gusta sin colar está bien, o depende cómo muela su licuadora, ¿verdad? A mí me deja un poquito de costrita y la verdad a mí sí me gusta coladito, porque algunas cositas que salen luego son medias desagradables. Es muy poquito lo que deja mi licuadora, pero pues obvio, ¿verdad? Mira, unos cuantas, pero sí me gusta bien molidito. Listo, ya estuvieron también los chiles para la salsita. Como les dije, es un asado perfecto. El de la freidora, la verdad me gusta mucho. Yo prefiero aquí ponerlos aquí que estarlos poniendo en el comal, porque allá se te queman y pues no te quedan tan bien. Entonces, miren la cebollita, súper bien asadita. Ay no, ¿saben qué? Yo mejor le meto la mano porque la verdad me da mucho trabajo estar usando pinzas, tenedores, o sea, me da mucho trabajo. A veces me ando quemando porque prefiero meter las manos. Me siento muy, dijeran en el rancho, muy maniada con y como les dije, los ajos explotan la cascarita. Entonces, pues se pela muy bien aquí también. Entonces, quedan muy asaditos y ya la cosita pues sale. Entonces ya vamos a hacer la salsa que llevan las enchiladas encima. Entonces, le vamos a poner un pedacito de cebolla y un ajito, porque bueno, el ajito es ajote, ¿verdad? Porque está muy grande. Entonces nada más uno. Voy a poner un poquito de sal. Y ustedes le calculan, porque la verdad cada quien le calcula sus cosas. Y un poquito de agua solamente. Ese es para voy por la tapa. Listo, ya estuvo la salsa verde, la que va arriba de las enchiladas. Me gusta bien molidita también. Cuando es el molcajete sí me gusta así como que quebradita, pero en este caso sí me gusta que quede bien molidita. Vamos apartando todo para que ya vayamos teniendo todo listo para empezar a armar las enchiladas. Listo, ya vamos a poner el pollo a enchilarlo junto con las verduras. Entonces aquí obviamente ya puse un poquito de aceite, voy a poner un poquito más. Ya de todo depende de cada quien, ¿verdad? A mí me gusta con un poquito de aceite porque sí se ocupa para que no se esté pegando, pero bueno, pues tampoco hay que abusar, ¿verdad? Del aceite. Entonces vamos a poner el pollo a enchilarlo en el mismo chile que van a llevar las enchiladas. Entonces lo vamos a poner. Les digo que le batallo mucho con los cucharas, entonces lo vamos a poner boca abajo. Para una pieza. Estas enchiladas llevan un proceso más o menos larguito, la verdad que, bueno, es las que siempre acostumbramos ahí en Michoacán. Y sí llevan un poquito de proceso, pero pues la verdad que están muy ricas y pues como quiera, ¿verdad? Hay que comer rico y más ahora que es el mes patrio. Voy a poner todo de espaldita para ahorita ya nada más que esté doradito de esa parte, poner el otro lado. Nada más que estoy sude y sude porque aquí en Monterrey todavía tenemos muchísimo calor y aquí en la estufa pues obviamente se siente muy feo. Le digo a mi esposo que las cocineras de aquí siempre andamos de mal humor porque la verdad que es bien incómodo estar con el fuego y estar con el caloronazo. Entonces bueno, dejamos aquí el pollo que se nos dore un poquito y ya después seguimos con las verduras. El pollo ya casi está listo. Si lo ven, miren qué bonito color. Ahora aquí mismo voy a ponerle las verduritas para que también agarren un sazoncito. Todo eso se evitaría si tuviera no sé si han visto, bueno, obviamente que sí, ¿verdad?
comal que es para para hacer enchiladas. Es un comal que tiene como un gorro. Entonces, como no lo tengo, no tengo acondicionado aquí para ese tipo de comales, pues necesitamos improvisar aquí con la cacerola. Las cazuelitas estas, pues están medio incómodas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que improvisar y pues usar lo que uno tiene, ¿verdad? Entonces ya nada más esperamos que esté un poquito, pues, doradita la verdura y armamos nuestro platillo. Comenzamos a armar nuestras enchiladas. Ponemos un poquito de aceite y vamos a sumergir la tortilla en nuestra salsa. Hombre, si en las cámaras se pudiera oler, no, miren cómo huele esto. Una cosa deliciosa, deliciosa. Los vamos a rellenar del quesito que preparé. Lleva cebolla, tiene cebolla revuelta. Entonces hay que ponerle, da muy buen sabor. Obvio, ¿verdad? Que a las adolescentes no mucho les gusta la cebolla, pero pues la podemos omitir si, pues si no les gusta o no quieren, ¿verdad? Pues, las vamos dejando que se medio fríen, no más que, yo le batallo mucho con las tortillas, no sé por qué será, pero siempre como que se despedazan mucho. Ya he calado aquí en Monterrey muchísimas tortillas y sí se despedazan. No sé por qué será. Hombre, huele muy, muy, muy bien. Me gusta que queden un poquito rojitas. Y que queden un poquito doraditas. Ya tenemos listo aquí nuestra verdurita y el pollito que van a llevar las enchiladas. Entonces ya ponemos nuestro plato. Las enchiladas. A un ladito va una pieza de pollo y un poquito de verduras. Esas pueden ir a un ladito o encima, como gusten. Ahora vénganse para acá porque sigue la preparación. Listo. Lo que sigue en nuestra preparación, ya casi terminamos. Lechuga. Las enchiladitas llevan lechuga. Un poquito. Quesito seco. Crema. Un poquito de jitomate para que le dé color. Y una salsita. Esta salsita no pica tanto porque es de chile jalapeño. Me gusta ponerle un poquito más arriba para que se vea. Así es. Y así quedaron nuestras enchiladas michoacanas a mi estilo. Gracias por ver mi video y recomendarme. Bye.